la nueva era de la televisión. Vea esta noche a las 8, Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie. Para eso es Portafolio Extra, que es cada programa un documento, amigos del aire. Ayer, Domingo de Ramos, inició la Semana Mayor, la Semana Santa, en todo el planeta y obviamente en la República Dominicana también, porque aunque a veces parezca que nosotros vivimos en otro planeta, no, vivimos en el planeta Tierra, incluso contribuimos con los daños que le estamos causando
al planeta, a las aguas dulces, ¿cómo se llama? La cosecha de las viandas, de los víveres, de los alimentos, ¿verdad? Porque parece que somos locos y que creemos que podemos destruir el hábitat, el solar que nos tocó de alguna manera poblar y vivir. Y estamos llegando a una etapa de sobrevivir, que parece ser que no va el tema de la sobrevivencia parece ser que no va a ser muy lejano. Yo espero que, de forma egoísta, claro, que no me agarre a mí, porque yo he hecho todo lo posible por contribuir al mejoramiento del planeta, incluso de la sociedad, desde múltiples trincheras, ámbitos en los que nos ha correspondido jugar algún tipo de labor, papel, incluyendo este que es una trinchera importante, Portafolio Extra, que pasó ya de los 30 años. Bueno, ayer Domingo de Ramos, hoy lunes santo. Esto quiere decir que ya estamos metidos, es el segundo día ya de la Semana Santa. Después de haber atravesado nosotros, todos los dominicanos y el mundo, porque yo pienso que el mundo entero, y hubo muestras de eso, ¿verdad? Parecerán que no, pero bueno, en general el mundo entero estuvo muy identificado, preocupado, solidario con la República Dominicana, con la sociedad dominicana, con lo que nos ocurrió el pasado martes 8, en la madrugada del martes 8, en el centro de entretenimientos, el club, la discoteca, como usted quiere llamar, el jet set de la ciudad capital. Que por cierto, en Santiago tuvimos una discoteca jet set durante muchos años, fue, yo diría que la más popular de las discotecas de Santiago y de la región del Cibao, a donde venía gente de todo el país. Eso estaba ubicado más o menos frente a la piscina olímpica de la Pucamaima, del lado de, no sé cómo se llama ese sector, ese barrio, pero casi frente a la piscina olímpica. Y había una gran edificación diseñada, hecha para discoteca, y después eso desapareció y dio paso al urbanismo, ¿verdad?, que hoy día se exhibe en esa importante zona de Santiago. Había una discoteca jet set en Santiago que la juventud disfrutó muchísimo, pero por alguna razón, no solamente con el jet set, sino con muchas instalaciones de ese tipo, que eran muy juveniles, muy para gente joven, pero obviamente los adultos también se engancharon ahí, no se querían dejar caer los muchachones pasados del meridiano. Y llegó un momento en que como que a la gente dejó de atraerle el concepto discoteca. Yo no sé si será por el ruido, por el humo, por, ¿cómo se llama esto? La claustrofobia de estar cerrado, oscuro, con humo, a veces no con una buena temperatura, sudando, bailando, pendejadas. Entonces parece ser que mucha gente, estos muchachos que se fueron haciendo adultos, que se fueron haciendo profesionales, le fueron sacando el cuerpo. Y entonces hubo un momento, había habido ya antes el tema este de las boîtes, las boîtes, ¿verdad? Un concepto francés, y los piano bar y esas cosas, que lo sustituyeron las discotecas. Pero después que las discotecas comenzaron a decaer, entonces recuerdo que hubo tímidamente, no fue que vino un boom tampoco, pero hubo entonces, digamos que algún tipo de expresión de centros de diversión con ese perfil más tranquilo, ya no tan estridente como la discoteca, y volvió un poco de nuevo. Y después entonces eso comenzó a decaer. Claro, sigue habiendo un público, pero no como en aquella época. Aquí en Santiago, por ejemplo, debía haber, en mis recuerdos, debía haber fácilmente 18, 20, 25 discotecas
en el casco urbano, aparte de otras que estaban en las afueras de la ciudad, en Licey, en Navarrete, etcétera, que también eran visitadas por santiagueros y de otros puntos de la República Dominicana. Pero bueno, estamos en Semana Santa, estamos en una semana de reflexión, sobre todo porque si la Semana Santa nos obliga a la reflexión, es evidente que también nos obliga lo que ocurrió el martes en la madrugada en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, del Distrito Nacional, Santo Domingo. Porque es evidente que fallamos como sociedad, fallamos como individuos, como personas, como ciudadanos. Fallamos como sociedad, que la componen los individuos. Fallamos como Estado, Estado-gobierno, como gobierno-Estado, como ente regulador y fiscalizador. Es decir, que fallamos hasta en el plano técnico, fallamos, por falta de lo mismo, de supervisión, de compromiso, y perdimos, ya no son 225 amigos, esa cifra fue actualizada en el día de hoy y ya subió a 231. Bueno, eran 226, había fallecido uno, y ahora estamos en 231, excepto que haya habido alguna otra actualización en los últimos minutos, porque fallecieron algunos que estaban en situación crítica, algunos ciudadanos que fueron afectados por el derrumbe, por el colapso del techo, que estaban en cuidados intensivos, que habían sido sometidos a 1, 2, 3 cirugías ya, y que no soportaron y fallecieron. Esos fueron 5 más que se agregaron a la cantidad. Entonces estamos hablando de 231 los fallecidos allí. Bueno, apareció alguien por ahí que habla de que eso pasa de 400. Ustedes saben cómo somos los dominicanos. Yo todavía me encuentro ligeramente bajo la cantidad por un asunto de proporcionalidad y de cálculos y elucubraciones que uno hace. Nada científico, nada presencial, ni mucho menos, pero lógica, un tema de lógica, pero obviamente no para llegar a 400, ni pasar de 400. Viendo la cantidad y viendo lo que ocurrió allí, parecería como que fue un poquito más. Pero bueno, vamos a confiar, como siempre hacemos, en las estadísticas del Estado, ¿verdad? vamos a confiar, vamos a ser confiados ahí. Y eso quiere decir que fue más extraordinario el acontecimiento de lo que primero pensamos en las primeras horas, de lo que después pensamos en el primer día, en el segundo día, y de lo que pensamos hasta finalmente. Y miren hoy en dónde andamos, 200 y pico de personas, 231, 232, ayúdenme con eso, que no debieron perder la vida, gentes valiosas, mucha gente muy haciendo aportes importantes a la República Dominicana, a la sociedad dominicana, desde los ámbitos en que se desenvolvían, unos, por ejemplo, en la música, aportes importantes a la música y a la cultura, otros, por ejemplo, a la banca, otros, por ejemplo, al deporte, que seguían aportando. Es decir, gentes de todos los ámbitos, profesiones, no profesiones, etcétera, que se perdieron ahí, y gentes que tenían, ¿cómo decirlo?, el entusiasmo de vivir. Los que no eran jovencitos tenían mucho entusiasmo de vivir, porque para ir a eso hay que tener entusiasmo, ¿verdad? Pienso yo, no todo el mundo que no tenga mucho entusiasmo, muchísimo entusiasmo, se mete en ese tipo de ambiente, ¿verdad? De ruidos, de humo, de molestias, de ruido, ya creo que lo dije, bueno, etcétera. Lo cierto es que ha sido un daño terrible a la sociedad dominicana. Estamos hablando de muchas familias que quedaron truncas, de muchos proyectos de crecimiento
profesional, personal, familiar, individual y colectivo, que se perdieron, sin lugar a dudas, en esa situación. Las lluvias, amigos, que habían sido anunciadas, advertidas, incluso por la propia directora del INDOMET, Instituto Dominicano de Meteorología, como se llama ahora, me parece más correcto. Su directora, la ingeniera Gloria Ceballos, sin lugar a dudas, una técnica, una funcionaria con alta competencia, con expertise elevado para dirigir ese instituto tan importante para cualquier país del mundo. Ella anunció que pues tendríamos aguaceros importantes, lluvias, y efectivamente es lo que hemos tenido durante el fin de semana. En algunos puntos no hemos tenido, digamos, esas lluvias torrenciales, pero sí cayeron en otros puntos. Todo indica que Puerto Plata, todo indica que en la frontera, Dajabón, en La Vega, bueno, en distintos puntos de la República Dominicana, pero sobre todo del área nuestra, cayó mucha agua y se produjeron inundaciones, yo diría que importantes. Hay un total de, se anuncia, y siempre esas estadísticas están por debajo, 476 viviendas afectadas, que se le metió la corriente, la escurrantía del agua, no solamente porque se desbordó algún río o un arroyo, sino por la escurrantía que viene de las aguas que caen en las montañas. Por ejemplo, el caso de Puerto Plata es muy típico, que tiene la montaña ahí mismo pegado de la entrada de la avenida, de la autopista, ¿cómo se llama? Creo que esa es la Kennedy, me parece, de Puerto Plata. No. ¿Dónde está el hospital Ricardo Limardo? La Kennedy está dentro de la ciudad, si mal no recuerdo. Bueno, esa agua que cae en la montaña, que además es muy vertical de ese lado, corre totalmente para la ciudad. Por eso es que las últimas lluvias que están cayendo en Diego de Ocampo, en Isabel de Torres, ¿verdad? En la Loma Isabel de Torres, Isabel de Torres, corrijo, cae y rueda a mucha velocidad hacia la ciudad, que dicho sea de paso no tiene las mejores, los mejores captadores de la pluviometría que cae de las nubes, ¿verdad? Bueno, pues entonces Puerto Plata siempre ha estado siendo en los últimos tiempos afectado muy grandemente, pero bueno, ha habido afectaciones en distintos puntos. Hoy todavía están ¿cómo se llama? En verde, ¿cómo que se llama eso? En alerta verde, ¿verdad? Por ejemplo, Montecristi, Valverde, en su cabecera Mao, Dajabón, que están en verde, Monseñor Noel no, María Trinidad Sánchez, está muy borroso este mapa, no sé cómo usan una cosa tan horrible, Monte Plata, María Trinidad Sánchez ya la dije, San Francisco de Macorís, y Espaillat, Moca, ¿verdad? Digo Moca porque es la cabecera, pero Espaillat, la provincia. Pero en amarillo siguen estando Puerto Plata, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Estamos hablando de Sánchez Ramírez, Cotuí, para que nos ubiquemos, ¿verdad? En donde se informa que van a seguir siendo impactados por fuertes lluvias, sobre todo los que están en alerta amarillo. Pero cualquier cosa puede pasar porque obviamente la brisa traslada las nubes como le dé la gana, para eso es naturaleza, por eso es naturaleza, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguir estando muy pendientes de lo que va a ocurrir, porque el anuncio que ha hecho el INDOMET es de que vamos a tener, a seguir teniendo inundaciones en algunos de estos puntos. Estamos hablando de más de 2.400 personas que fueron movilizadas por las lluvias, ¿verdad? Que tuvieron que salir corriendo. Y esta vaguada parece ser que va a continuar
generando aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del país, que son básicamente los que mencioné. Pero, por ejemplo, las afectaciones más importantes está el desbordamiento del río Quinigüito, que inundó más de 100 viviendas en El Papayo, La Breña y Los Tubos. Esto fue aquí en Santiago. Y también un deslizamiento de tierra en el sector Barrio Duarte de Santiago Oeste. En Licey al Medio, el puente de la comunidad Botoncillo colapsó tras la crecida del río Licey, dejando incomunicadas a 15 viviendas. Ese puentecito hace tiempo que debió haber sido atencionado, ¿verdad? Montecristi, la crecida del río Guayubín y Caños Reíta de Sanita, 44 viviendas en Martín García. También hubo torrenciales en El Ceibo, en San Pedro de Macorís, etcétera. Así que tenemos que seguir estando en alerta, con los ojos muy abiertos, porque se habla de que el lunes, o sea, el día de hoy, martes, mañana y miércoles, los 3 primeros días laborables de la Semana Santa, van a continuar con este tema de las lluvias. Hay que estar pendientes, amigos. No podemos permitirnos el lujo de perder una vida disque porque un torrencial arrastró a una persona, a un ciudadano dominicano. Este país está lo suficientemente maduro, tiene organismos que ya tienen el suficiente expertise, la experiencia, que tienen facilidad hoy día con los medios de comunicación para comunicarse con la ciudadanía. Entonces no es posible que por la estupidez de un ciudadano becerro, que tenemos muchos ciudadanos becerros todavía, no acate, por ejemplo, las instrucciones o las orientaciones y termine boyando con la nalga afuera en un río embravecido producto de las inundaciones que han ocasionado estas lluvias. Así que, ojo pelado, atención con eso. Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos creciendo para ti.
Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Ofreceremos mejores servicios, mayor comodidad y rapidez para tus viajes. Impulsaremos el turismo y crearemos más oportunidades de crecimiento para nuestra región. Aeropuerto Cibao, conectando el Cibao con el mundo. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, estamos en Semana Santa, como yo dije. Todo el mundo anda buscando posicionarse como eficiente en el ámbito de la materia de la que está encargado. Y bueno, como es así, el presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, el señor Héctor Porchela, acaba de anunciar que proyectan un tráfico aéreo de más de 3.6 millones de pasajeros, es decir, 3.600.000 pasajeros hacia la República Dominicana en Semana Santa. Ustedes me están oyendo. O sea, en 5 o 6 días de Semana Santa, este señor calcula 3.600.000 pasajeros. Lo que yo siempre le digo a ustedes aquí, del tema de las estadísticas, de las emociones, que no hay una rigurosidad con este tema. Y obviamente los empresarios que participan del tema turístico no hablan, no pueden hablar. Primero porque le conviene que se vea, que parezca que es una cosa horrorosa la cantidad de gente que estamos teniendo. Y en segundo lugar porque, bueno, los impuestos, no quieren vainas con el gobierno, no van a salir a dañarle el asunto a las autoridades. Pero ustedes saben la cantidad de aviones aterrizando y saliendo que tiene que haber en 5 o 6 días de Semana Santa para sumar 3.600.000. Coño, hay que ser atrevido para hablar en esos términos. Perdón, y oigan la información, es tráfico aéreo. O sea, ahí no se está hablando de barcos, ni de ¿cómo se llama? Ni de cruceros, ni de nada de eso, que lo meten como turismo, como turistas, y realmente tocan los muelles, pero no es, digamos, nunca se habían considerado los cruceristas como turistas, ¿verdad? Era otro tipo vamos a decir que de turismo, pero obviamente no entran a los países, no desarrollan una actividad económica en los países, se quedan merodeando ahí en los muelles porque duran horas y siguen su ruta, porque lo que se vende es el paseo en el mar, tocando 3 o 4 puntos en donde pues se nutren de, ¿cómo se llama?, de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si de combustible y ese tipo de cosas, no estoy muy familiarizado con eso. Pero hablar, señores, de que en 5 o 6 días en Semana Santa, en la República Dominicana, vamos a tener más de 3.600.000 pasajeros aéreos por avión. Yo creo que no se puede perder el respeto a la gente, a la inteligencia de la gente. Tienen, obviamente, todo el andamiaje, como yo decía hace un ratito, para que nadie los rebata, porque no le conviene. A los que pudieran decir, no, pero eso no es verdad, que son los que están involucrados en ese sector, no lo van a decir, porque imagínese usted el problema que se echan arriba, y además porque le conviene toda esa chercha, ¿verdad? Que parezca que es una moda, que es una cosa. Hemos avanzado, no hay dudas de eso, pero exagerar eso. Pero es peor todavía, este señor dice que la entidad calcula, bueno, recordando que en todo el 2024 los datos revelaron un flujo de 19 millones de visitantes. 19 millones de visitantes, que ahora este año ellos creen, están buscando aumentar a 20 millones. Ustedes recuerdan que el gobierno de Danilo Medina, hasta el tema de la pandemia, logró un crecimiento enorme en materia de turismo. La gente olvida, pero acuérdense de Francisco Javier, ¿cómo se llama? Francisco Javier García, que iba a todos estos
Estos foros que se siguen yendo, que es importante que se vaya, ¿cómo se llama? La Fitura, la otra, etcétera. Y la lucha enorme era para lograr llevar de 7 y pico millones de turistas. Primero se trató de que fueran 8, después que fueran 9. La lucha al final era para que fueran 10. Creo que no se llegó, anduvo cerca de 10, pero entonces ahí se metió la pandemia. No se llegó a 10. Y después de la pandemia, entonces, vino el descalabro, entonces comenzó de nuevo el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de 19 millones en el 2024. Ahora, claro, en esa época no se contaban los cruceristas, como no se cuentan en ninguna parte del mundo. Aquí lo metieron por lo mismo, ¿verdad? Para poner las cosas más bonitas en materia de turismo. Yo pienso que eso no es necesario. Yo creo que la credibilidad de los datos que proporciona una institución del Estado deben estar garantizados, certificados, no en la seguridad de que la gente del sector no va a decir, no, pero eso es embuste. No, certificados en datos oficiales, en documentos, ¿verdad? Eso me parece a mí también como cuando se habla de la cantidad de gente que va en el, ¿cómo se llama?, en el teleférico o en el otro monorriel, etcétera. 40.000 por hora y qué sé yo cuánto, y que por aquí, que por allí. Y usted le mete lápiz y no da por ningún lado. No da. Pero bueno, hay que justificar todo lo que se hace. Y a mí me molesta porque me consideran un estúpido como ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, algún día me convencerán. Tal vez se sientan y me explican cómo es que lo calculan. Pero bueno, la verdad es que es un atrevimiento fuerte hablar de casi 4 millones, lo que eran más o menos la cantidad de turistas, un poco menos, que llegaban aquí en el 2018, 19, un poquito menos, es lo que se está hablando ahora, que van a llegar en 5 o 6 días. Y que era una lucha para lograr atraerlo. Y que en esa época teníamos gente de mucho turismo de Rusia, mucho turismo canadiense, mucho turismo de Europa, que en algunos de esos puntos los hemos perdido. Había turismo hasta ucraniano, eso se perdió también. El de Rusia se perdió en gran medida. Y aún así, pero bueno, ojalá que fuera verdad y que esto fuera, porque sería maravilloso. Pero la verdad tiene que prevalecer en ese tipo de informaciones. Expongo mis consideraciones, ustedes háganse sus propios cálculos, ¿verdad? Y sus análisis de acuerdo a sus experiencias, a su expertise, a las informaciones que manejan, pero la verdad es que es difícil. Y entonces a uno, como profesional de la comunicación, le toca no la desagradable, pero la no agradable, el no agradable rol de tener que decir las cosas como uno las piensa, ¿verdad? Tan simple como eso. Ojalá y que las cosas sean como sueñan muchos, ¿verdad? Bueno, miren, rápidamente, el tema del desastre que se produjo la semana pasada en la discoteca, el centro de diversión de Jet Set en la capital, ha traído un mare magnum de informaciones, de drama humano. Ahora ya después de la primera etapa y la segunda etapa de los cadáveres y todas estas cosas, entonces se ha producido un interés. Yo estoy convencido de que desde el punto de vista de los medios de comunicación muy correcto, de ir al drama humano de los sobrevivientes. Y entonces en ese sentido le están prestando mucha atención, muchas entrevistas a los sobrevivientes, a los que están en los hospitales, que son muy pocos ya, pero a los que están en sus casas recuperándose, que también están chocados, ¿verdad? Y operados y con cirugía y eso. Y tenemos en los medios de comunicación, incluso los impresos y obviamente la televisión también, una cantidad impresionante de ese tipo de información. Pero también, aparte de ese drama humano, surgió
un drama familiar que fue una contradicción entre una hija de Ruby Pérez, mi querido amigo Ruby, y, entre dos hijas de Ruby, ¿verdad? Zulinka, Zuli, y Ana Beatriz, que es la de los 15 años que cumplió hace 2 semanas apenas. Le hizo Ruby su cumpleaños, ¿verdad? Y la madre de ella. Entonces se produjo una situación desagradable. Mucha gente estaba diciendo que Zulinka debía bajar un poco porque se estaba exponiendo a muchas entrevistas en un momento en que todavía, hasta en el mismo momento en que estaban sepultando a Ruby, ella estaba muy activa en declaraciones a los medios, porque obviamente los medios la estaban buscando, incluso medios internacionales. Entonces ahí se filtró el chismecito como siempre pasa, porque en la República Dominicana no se acaba de entender que los hijos no tienen culpa de nada, ¿verdad? Y entonces ahí vino una contradicción entre la madre de la niña, que fue una niña fuera de matrimonio, pero que es hija de Ruby igualito, y Zulinka, y parece que hay otras cositas ahí que siempre ocurren. Hay unos celos familiares entre la familia establecida y la familia que se produce, la nueva familia que se produce fuera. Esas cosas siempre ocurren. Yo pienso que eso deberíamos superarlo, porque esa es la realidad. Las cosas pasan así. Y después que pasan, pues hay que acotejar la carga en el camino, como los burros. Y entonces, hoy acaba de salir una información, hace un rato, de que la familia de Ruby Pérez acaba de decidir alejarse de las controversias. Parece que llegaron a un acuerdo entre los diferentes sectores e intereses que están ahí adentro de la familia vieja y la familia nueva, en aras de honrar la memoria del artista Ruby Pérez. Es decir, cerraron el capítulo de los enfrentamientos, las contradicciones, las controversias, se acordaron, no, ven acá, Ruby no se merecía esto, y vamos todos a preservar el legado y la memoria histórica de Ruby Pérez. Y a mí me parece que eso es un gran ejemplo para la sociedad dominicana de cómo deben manejarse las cosas, aunque ya haya habido el escarceo que se produjo. Yo felicito a la familia completa, a la nueva y la vieja, porque sin lugar a dudas han tomado una decisión que va a agradar mucho al pueblo dominicano y a todos los que querían mucho a Ruby, que eran gentes del mundo entero, que no veían bien esta situación por la que estaba atravesando la familia. Miren, el presidente de la República, a propósito del tema del jet set, tuvo hoy, como todos los lunes, la semanal con la prensa, y él, yo diría que abrió su corazón para hablar de la tragedia del jet set, causando el colapso de 231 fallecidos, ¿verdad? El presidente Abinader, que yo la semana pasada lo elogié aquí, creo que mostró una gran sensibilidad humana ante el drama que se estaba viviendo allí, y que él fue sacudido desde el mismo momento con la llamada de Nelcy Cruz, que estaba atrapada cuando lo llamó entre los escombros y que posteriormente murió, que era su gobernadora en Montecristi. Desde ese momento recibió un fuetazo, como dicen los dominicanos, en el alma, y posteriormente eso se fue empeorando, digo, en la parte emocional del presidente, y yo diría que de la primera dama también, que es muy sensible también. Y en el día de hoy él acaba de decir que el hecho le provocó un fuerte impacto emocional. No tenía que decirlo, eso se lo vimos en la cara. No se veía rocapiedra ese rostro, se veía un rostro chocado, adolorido,
con todo lo que él estaba viviendo, porque estuvo también ahí. Y acuérdense que cuando él estuvo muy temprano, todavía ni siquiera el ministro de Obras Públicas, nuestro queridísimo amigo y compañero de tantos años, Eduardo Estrella, ni siquiera él sabía, esto se ha sabido después, él no sabía, cuando el presidente lo llama, que después que lo llama al presidente Nelson Cruz y el presidente llama a Tina llamar a Eduardo como ministro de Obras Públicas para poner los equipos a la disposición, ¿verdad?, del rescate, en ese momento era rescate. O se pretendía que fuera nada más rescate, después se supo que, bueno, lo que íbamos a hacer era búsqueda de cadáveres, porque aparentemente el 85-90% murieron al instante, en el momento del derrumbe. Y no como muchos, bueno, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Y Eduardo Estrella, el ministro, da la orden para que todos los equipos se pongan al servicio de las instituciones de rescate, pero él no sabía que su hijo estaba ahí con su esposa. Y el presidente tampoco. Y es posteriormente, conforme pasaron los primeros momentos de la amanecida del día martes, ya clareando, en la mañana es que se enteran de que está ahí. Entonces, se le fueron acumulando al presidente una serie y él lo describe en el comentario que hizo hoy en la semanal, cómo él habla de que él además tenía una cercanía emocional con algunas de esas personas que murieron. Él habla hasta de la cantidad. Él dice, no lo veo rápido así, él dice que obviamente le dolieron todos, pero que habían algunos con los que él ha trabajado y trabaja, con los cuales, hablaba creo que de 12 o 15 personas, no encuentro el dato puntual aquí, pero él dice que el dolor tan fuerte producido porque es que habían 12 o 15 personas que eran gentes de él, por eso estaba emocionalmente también más impactado. Y claro, porque los demás eran dominicanos, ¿verdad? El presidente, yo pienso que mantuvo un comportamiento a la altura en este proceso, que obviamente nadie quiere que ocurra, pero obviamente, sin lugar a dudas, hay que establecer responsabilidades porque es la única garantía que tiene la República Dominicana de que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse, por Dios. No con una edificación grande, con ninguna, ni con una casa. Aquí la gente hace una casa, da 3 pesos para que se la autoricen y la hacen como le da la gana, sin supervisión, sin compactación suficiente, sin pruebas de compactación, sin la calidad del cemento. El cemento tiene diferentes categorías de dureza, ¿cómo decirlo? Sí, de eso mismo, ustedes me entienden, de dureza. Le meten la varilla que quieren. Después que se lo aprueban, lo presentan con unas características y después que lo aprueban hacen lo que les da la gana, porque nadie va a supervisarlo. Y después que ya está hecha la casa y que están viviendo, entonces se le ocurre hacer un anexo atrás, sin autorización, escondido, de 2 y 3 plantas, en un lugar que es para viviendas unifamiliares, o sea que usted no puede tener ahí 3, 4 familias atrás tampoco, porque no hay parqueo, no hay calle, no hay nada para eso, ni servicio. Usted tiene una vivienda unifamiliar para 2, 3, 4 personas, una familia, pero usted no puede hacer una vaina detrás de su casa con 2 o 3 pisos para alojar gente que usted no tiene donde parquear los vehículos, excepto que se lo tire por encima a los vecinos, se lo ponga en la cabeza a los vecinos, ¿verdad? Pero tampoco, no hay nada de eso. Además de que lo hacen como ellos quieran, sin supervisión, lo hacen escondido detrás y nadie lo supervisa. Entonces eso, no estamos hablando de edificios grandes, estamos hablando de cualquier casa, de cualquier barrio, de cualquier urbanización. Entonces hay que acabarlo. Hay que acabarlo. Aunque aquí cuando uno dice ese tipo de cosas, aparece algún amigo que le dice a uno, oye, tú lo que estás haciéndole es haciéndole propaganda a
al negocio de lo que tienen la autoridad para aprobar esas cosas. ¿Me entienden? O sea, si ahora no se fiscaliza mucho, si se fiscaliza más, la picada va a ser mayor porque van a ir donde más cantidad de viviendas por día. Porque aquí la gente no tiene la confianza de que esas supervisiones van a ser eficientes, sino que van a servir para que piquen los que tienen. Yo tuve una experiencia en periodos anteriores con una funcionaria municipal donde yo vivía en una situación terrible, de una vivienda que casi se le estaban haciendo arriba de la otra, del vecino del lado. Y yo participé, el vecino me pidió que le hablara con alguien y hablamos, y bueno, la funcionaria fue y se la puso dificilísimo a la gente que estaba haciendo la construcción ilegal. Pero al tercer día ya la construcción estaba autorizada y bueno, estaba encima de la otra casa. ¿Usted me entiende? Y al tercer día, todo lo que dijo el primer día se cambió porque al tercer día supimos la cantidad y todo, y la persona que se lo dio y todas esas cosas. Esa es la situación de la República Dominicana. Y como eso es lo que ocurre con la migración, la cogedera de cuarto con la migración, y como eso es lo que ocurre con el tránsito, y como eso es lo que ocurre, la gente no tiene confianza de que esas cosas van a redundar en una real eficientización de esos protocolos y de esos procedimientos. Terrible. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. ¿Valdrá la pena hacer la inversión? Y si no me dan el préstamo, ahorita ese menú nuevo no le gusta a nadie. Y si se me quejan de los precios. No. Este año hay que darle sin miedo al éxito. Así es, este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 11.50% en préstamos comerciales, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 2 de mayo, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homes Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra. La fuerza de la verdad. Por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra.
Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Siguiendo con el tema este del jet set, ya hoy los padres y la esposa del primer teniente de la policía, Virgilio Rafael Cruz Aponte, que fue uno de los fallecidos con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ya presentaron la primera querella penal, yo no sé si eso es posible, contra los propietarios del establecimiento. La querella por homicidio involuntario se hace contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, que entiendo que es la madre, que fue la que creó la discoteca hace 50 años, la empresa Inversiones EIL. EIL es Espaillat y López. Eso fue una información que dio el abogado Félix Portes. Así es que me parece a mí que esto va a ser una... Este primer teniente era un muchacho muy joven, parece ser que con una formación profesional, y perdió la vida, desgraciadamente, ahí. Es terrible eso. Miren, antes que se me olvide, porque ustedes saben que se me olvidan las cosas, no me voy a inventar otra cosa. El escritor, fue periodista, literato, escritor, etcétera, y político también, Mario Vargas Llosa, un hombre atrasado, un gran escritor, pero un hombre con una formación atrasada terrible, ¿verdad? Murió a los 89 años. Este es el mismo hombre que de alguna manera nos dio duro en un momento determinado, y después, como hacemos los dominicanos, lo nacionalizamos como dominicano, le dimos la nacionalidad dominicana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Murió, ya. Hoy me estaba recordando de... Ahí está Mario Vargas Llosa. Bueno, le dio una trompada una vez a Gabriel García Márquez en el rostro, en un ojo. Era un tipo soberbio, un tipo prepotente, atrasado políticamente. Él creyó que él podía trasladar su prestigio en las letras como escritor. Él creyó que lo podía pasar a la política, al escenario político. Se postuló como candidato y perdió en su país, en Perú, era peruano, y perdió. Tuvo 10 años casado, o no sé si casado, junto con Isabel Presley, que fue la primera mujer de Julio Iglesias, aquella filipina, media china, filipina, oriental, y estuvo con ella hasta creo que el 2015-2016, cuando también la dejó. Había estado con una colombiana, creo, el apellido, bueno, no me voy a acordar ahora, y ese tipo de cosas. Un hombre con unas características muy particulares, pero un gran escritor. Recibió el premio Nobel, el premio Nobel creo que en el 2010, me parece que fue. Hoy me estaba recordando, decía, de la joven india, Koninka, apellido Koninka, ¿verdad? La que se desapareció en la playa en Punta Cana. También me estaba acordando de Friusa, de los acontecimientos de Friusa, y de una serie de actividades que se están organizando para la semana próxima respecto del tema de la migración, pero también acuérdense que se cumplen 60 años redondos de la revolución o la guerra de abril, porque bueno, no revolucionó nada, aunque los revolucionó todo. Pero bueno, vamos a decirle guerra de abril, la confrontación de abril, y todo eso está de telón de fondo en estos días de Semana Santa, porque esa va a ser, digamos, la temática de la semana próxima. Lo de la joven Koninka salió de los medios, la de las medidas, por ejemplo, anunciadas a propósito del tema de Friusa y de las intervenciones que se habían estado haciendo en los días posteriores, que eran creo que 17, 18 medidas. Nadie ha vuelto a saber nada de eso.
reorganización de brigadas fronterizas en 6 zonas, suma de 1.500 soldados a la frontera, 13 kilómetros más de muro, reforma legal con sanciones a tráfico y alquiler regular, 750 nuevos agentes migratorios, oficinas de control en todas las provincias, reglamentos nuevos para mercado fronterizo, propuesta de Procuraduría Especializada en Migración, alianza con alcaldías para repatriaciones, observatorio ciudadano migratorio, protocolo en hospitales para documentar la atención médica, eso es importantísimo, aumento salarial del 25% en zona franca y el 30% en turismo para dominicanizar los empleos en esos sectores. Tampoco se ha visto nada. Supera te permitirá trabajar sin perder apoyo y ampliación de fondos Bandex para mecanizar el agro y la construcción. Tal vez sea muy rápido, ¿verdad? Pero no se ha vuelto a hablar más nada desde que se anunció ese paquete de medidas que iban a ser implementadas, que uno suponía que algunas iban a ser inmediatas y otras, por necesidad, serían, digamos, instauradas conforme pasaran los días. Pero bueno, vamos a esperar un poco más de tiempo a ver la ejecución de todo ese anuncio, ¿verdad?, que se hizo. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos, bueno, y nos vamos, pero rápidamente, miren, el presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte, la FETRANRENO, nuestro querido amigo Gervasio de la Rosa, viejo dirigente choferil de Santiago. Me reí mucho con esto porque él propone la realización de pruebas antidopaje, pruebas antidoping, no solo para los choferes, sino también a los dirigentes del sector choferil a nivel nacional. Ahí es donde tienen que empezar, dijo Gervasio de la Rosa. Nosotros estamos esperándolo. Él sabrá por qué lo dice, ¿verdad? Gervasio de la Rosa, un viejo dirigente del sector choferil, bueno, de las empresas del sector transporte, porque a veces se convirtió en eso por las modificaciones esas que hubo de la ley. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos, para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención, les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó